Vamos a hablar hoy, la idea es probar con ustedes a ver qué les parece. Vamos a hacer un shiur que conecte psicología, misticismo, o sea, temas profundos de la Torá, y la perashá de la semana. Algo bien, pero bien interesante. Después ustedes me dicen qué les parece para poder seguir con esta guía o ir cambiando. Pero hoy vamos a hablar de la importancia del agradecimiento en, el misticismo judío, en la Kabbalah y en la perashá de la semana. Vamos a hablar de Moshe Rabbeinu. En esta semana comenzamos el libro de Shemot, que es el segundo libro de la Torá, y también la primer perashá del libro de Shemot se llama Shemot, habla de cómo el pueblo de Israel definitivamente llegó a Egipto y comienza la esclavitud, comienza la historia que conocemos y que repetimos todos los años en relación al éxodo de Egipto, pero comienza con el nacimiento de Moshe y sabemos que el faraón quiere matar a todos los varones, porque los astrólogos, los místicos de Egipto decían que iba a surgir el Salvador de Israel, Moshiach Shel Israel, iba a surgir de los hombres. Entonces el faraón decretó Kol aben ailod ayora tashlihuhu, todo niño varón tiene que ser mandado al mar, o sea, hay que acabar con los niños. Bejola bat tejayun, y toda niña la pueden dejar vivir. Ante este decreto, sabemos la historia que la mamá de Moisés, siendo él un bebé recién nacido, esperó unos meses, pero después de unos meses el bebé iba a hacer ruido, entonces lo llevó al río Nilo y a través del río Nilo en una embarcación, en una pequeña balsa, y la hija del faraón, Batia, lo tomó del río y lo hizo parte de la casa del faraón, lo tomó como su hijo adoptivo de alguna manera. Entonces, el nombre Moshe viene justamente de este episodio, porque Moshe, ¿quién puso el nombre Moshe a Moshe? Se lo puso Batia. Batia, la hija del faraón, le puso el nombre Moshe. La Torá, en definitiva, dice que se llama Moshe porque dice el versículo, Min amaim meshitiu, desde el agua fue extraído Moshe, y por eso se llama Moshe. Pero Moshe, según dicen nuestros sabios, fue el nombre que le puso Batia, la hija del faraón, a Moshe. ¿Por qué Moshe no se cambió el nombre? Si no fue, en definitiva, un nombre, vamos a decir, aparentemente sagrado. El nombre que se le pone a Moshe es un nombre puesto por la hija del dictador de Egipto, de aquel que quiere aniquilar a los judíos, aquel que quiere ponerlos en esclavitud. Aparentemente el nombre Moshe no es, ya para nosotros, es un nombre espectacular, porque ya está instituido, pero si lo puso Batia, es un poquito extraño que Moshe se haya quedado con ese nombre y después de los años no lo haya cambiado por otro. Y la respuesta que dicen nuestros sabios es algo muy interesante. Moshe no se cambió el nombre porque Moshe, en el nombre Moshe, está expresando el agradecimiento a Batia, a la hija del faraón, que lo salvó. Entonces, en el nombre Moshe se expresa el agradecimiento de él para con la hija del faraón. Y dicen nuestros sabios, ¿cómo llamamos a Moshe? Moshe Rabbeinu. Moshe nuestro líder, nuestro rabino, nuestro rebe. ¿Qué quiere decir? Que Moshe adquirió la dimensión de Rabbeinu, la dimensión de ser el gran líder del pueblo de Israel, no solamente un rabino para su generación, nosotros a Moshe lo consideramos nuestro rabino. Moshe, el rabino nuestro, Rabbeinu, no de otra generación. ¿Cómo Moshe adquiere
ese nivel tan elevado? Dicen nuestros sabios, entre otras cosas, porque Moshe fue agradecido con Batia, que lo salvó de las aguas del río Nilo. Entonces vamos a analizar profundamente el tema del agradecimiento hoy, pero también analicemos, antes de entrar en el tema del agradecimiento, que la historia de Moshe se repite y se conecta con el agua en muchas oportunidades. Vamos a ver que Moshe, el agua, el agradecimiento están todos conectados. ¿Cómo conectar el agua con el agradecimiento? Bueno, en principio, la historia de Moshe siendo extraído del agua. Después, Moshe, como sabemos, abre el Mar Rojo, el Yam Suf, y esa es la conexión de Moshe con el agua también. Y Moshe no puede entrar a la tierra de Israel, que era su máximo deseo. ¿Por qué? Porque golpeó la roca que tenía que extraer agua. Entonces, Moshe, el agua y el agradecimiento están conectados. Ahora vamos a ver cómo conectar todo eso. Pero primero, tenemos que entender qué significa agradecimiento y por qué el agradecimiento es tan importante para cada uno de nosotros. Primero tenemos que entender que ante cualquier situación que nos ocurre, siempre tenemos la oportunidad de reaccionar o de interpretar la situación de diferentes maneras. No es tanto el problema lo que se transforma en el problema, no es tanto el desafío lo que realmente nos puede perjudicar a nosotros como seres humanos, sino la respuesta nuestra ante los desafíos. Es decir, el problema no es el problema, sino el problema es nuestra respuesta. Hay lo que se llama una tabla de frecuencias emocionales. Si yo, por ejemplo, voy a reaccionar ante una situación sintiéndome víctima de las circunstancias con negatividad emocional, es decir, voy a reaccionar con apatía o con vergüenza o con culpa o con miedo, emociones negativas, de frecuencia vibracional negativa. Entonces, en ese caso, la situación se va a transformar realmente en algo negativo, pero no porque en principio la situación era algo malo per se, aunque ante nuestros ojos sí era algo malo, pero más porque mi reacción es una reacción de frecuencias emocionales negativas. A partir de lo que me pasa, me transformo en víctima de mis circunstancias. Yo les voy a decir sinceramente, ya me conocen, soy muy sincero. Yo los primeros 4 o 5 meses del año, cuando me tocó pasar por lo que pasé a nivel de salud, mis respuestas eran negativas. Obviamente que había síntomas y había desafíos y había dificultad, pero mis respuestas eran respuestas de calibre emocional negativo, vergüenza, culpa, miedo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando una persona pasa por una situación difícil, pero trata a la persona de no ser víctima de las circunstancias, no se pregunta por qué a mí, sino se pregunta para qué a mí, qué es lo que yo puedo aprender de esta situación. Entonces, primero lo que debe uno hacer es poner el carro en punto muerto, es decir, neutralidad. Tratar de que esta situación negativa no me lleve ni abajo como esta situación quiere, sino ponerme en punto medio. Ahora no tengo que expresar ninguna emoción, simplemente neutralidad. Esa es la base para empezar a crecer. Luego, aceptación. Esta situación es difícil, esta situación es un desafío muy grande lo que estoy pasando, pero acepto que hay un designio divino, acepto que hay un plan de Hashem que quizás yo no voy a entender, pero que tiene un potencial espiritual y de enseñanza también muy grande para mí, que me va a dar la oportunidad de lograr la mejor versión de mí
personalidad y de mi espiritualidad y de mi persona. Entonces, acepto. La aceptación es el segundo paso, es muy importante. Luego viene el razonamiento. Poder pensar qué enseñanzas puedo derivar incluso de esta situación que ya acepté y que para mí se puede transformar en conceptos positivos en mi vida. Yo quiero decirles que cuando empecé a aprender de estos conceptos o empecé a practicarlos profundamente en mi situación personal, lo primero que me dije fue, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Qué puede ser algo bueno que va a surgir de esto? Bueno, voy a hacer un libro de esta historia. Entonces ya algo positivo puede salir de esto. Luego, cuando hay razonamiento y encuentro las lecciones de esta situación, viene el próximo nivel. El próximo nivel se llama agradecimiento. Porque cuando yo empiezo a darme cuenta de que esta situación tiene un potencial positivo, esta situación también encarna una luz hasta muy profunda que yo no veía, entonces eso me da la energía vibracional, emocional de decir, gracias a Hashem también por esto. Luego del agradecimiento viene el próximo nivel, que es joy, ¿verdad? Joy es la alegría después del agradecimiento, después del razonamiento, después de la aceptación y después de la neutralidad. Y luego viene la paz personal de entender de que el mundo no es una dualidad. El mundo no se separa entre el bien, el mal, entre la alegría y la depresión, entre la luz y la oscuridad. El mundo y la vida se trata de un conjunto. Y aprendemos y sacamos luz de todas las situaciones. Por eso, a partir del agradecimiento, entonces viene la alegría y a partir de la alegría viene la paz. Entonces, pero hoy hablemos del agradecimiento, porque recordemos que el agradecimiento es lo que expresó Moshe, diciendo, yo me llamo Moshe porque esto expresa el agradecimiento que yo le tengo a Batia por haberme salvado del río Nilo, cuando yo tenía apenas 3 meses. Y ese agradecimiento fue lo que lo llevó a su grandeza. Ese agradecimiento fue fundamental. Entonces, ¿qué explica la Kabbalah sobre el tema del agradecimiento? Veamos algo interesante. Y ahí vamos a ir despacito con términos cabalísticos. Después ustedes me van a decir y me van a preguntar cualquier cosa que surja. Pero vemos en la Torá, y así lo trae la Gemara, que el agradecimiento también se da en situaciones negativas. Nosotros, ¿cómo agradecemos los Yehudim? Agradecemos a través de decir una brajá. Queremos comer, decimos una brajá. Queremos tomar una brajá. Tenemos un placer, un beneficio de oler un aroma bonito, decimos una brajá. Pero también decimos brajot en un momento difícil. En el momento más difícil de la vida de una persona, lo aleinu, lejos de nosotros, también se dice una brajá, que no voy a participar el nombre de la brajá ahora, pero se dice una brajá en un momento muy difícil. Entonces, ¿cómo es posible entender que también se dice una brajá y agradecemos cuando es un momento tan difícil? Y para esto sí viene la Kabbalah y lo explica. Y lo explica a partir de lo que se llaman el mundo oculto y el mundo revelado. Cuando hablamos del mundo oculto, en la Kabbalah se llama el alma de Itkasia. El mundo oculto. Alma en arameo es olam, de Itkasia significa oculto. ¿Cuáles son los mundos ocultos? Son los mundos espirituales, o sea, los mundos que no conocemos. Los mundos que están más arriba de nuestra realidad personal. Y hay lo que se llama el alma de Itgalia.
el mundo revelado. ¿Cuál es el mundo revelado? El mundo en el cual nos encontramos nosotros. Aquí, el mundo que conocemos, el mundo que percibimos, el mundo que vemos, el mundo que tocamos. Entonces, mundos espirituales, alma de Itcasia. Mundos revelados, alma de Itgalia. Entonces, explican en la Kabbalah que en los mundos ocultos son las letras del nombre de Hashem, Yud y Hei. Ustedes saben que Hashem, el nombre más importante, digamos, de los 7 nombres de Hashem, se escribe por 4 letras. Yud, otra Hei, una Vav y una Hei. El alma de Itcasia, el mundo oculto, es la letra Yud y la letra Hei. El alma de Itgalia, los mundos revelados, es la Vav y la Hei. Si yo tengo que preguntarles cuál es más elevado, seguramente me van a responder los de arriba, los que corresponden a las primeras letras de Hashem, Yud y también la Hei. Y el mundo revelado en el cual nos encontramos nosotros deriva su vitalidad de la Vav y de la Hei. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de cosas buenas y cosas aparentemente negativas. Las cosas buenas, que son reveladamente buenas, yo conseguí un buen trabajo, o me gané la lotería, o veo cosas buenas que ocurren a mi alrededor. Estas cosas son energías también y provienen, se derivan de el mundo. ¿Pero de qué mundo? Las cosas buenas que nosotros en nuestra mente entendemos que son positivas se derivan del mundo revelado. Es decir, su conexión vibracional, su energía está conectada con los planos inferiores, con el alma de Itgalia, con el mundo revelado, con las letras de Hashem, Vav y Hei, las últimas letras, las de abajo. Las cosas negativas, vienen los sabios en la Kabbalah, aparentemente negativas, nos dicen, vienen de los mundos ocultos. Los mundos ocultos a nuestra percepción, vienen de más arriba. Esos mundos que están conectados con la Yud y con la Hei. Pero en realidad, nada es malo. Solamente lo percibimos como malo. Quiere decir que a nuestros ojos esa bondad está oculta. Esa negatividad parece negatividad, pero en verdad hay un tesoro muy profundo en cada situación desafiante para nosotros. Incluso en lo más negativo, para lo cual también decimos una bendición. Porque al decir una bendición, que estamos reafirmando en nuestro judaísmo, estamos diciendo que la oscuridad es un matrix, la oscuridad es una ilusión, es simplemente que nosotros no tenemos la capacidad sensorial de percibir que esto es bueno en esencia. Por supuesto que tenemos que trabajar, tenemos que hacer un trabajo muy, muy poderoso internamente. Yo les voy a ser sincero, los primeros 4 meses de mi situación yo estaba en shock. Yo no podía creer lo que me estaba pasando, tenía 40, 30 síntomas arriba mío y por eso me fui a internar a Nueva York y también me fui a Miami a ver otros doctores integrales y holísticos y seguía dando vueltas y vueltas y vueltas y mi papá me decía, yo no niego lo que tú tienes, pero tú estás siendo víctima de las circunstancias. Pero yo le decía, papá, ¿cómo no ser víctima de las circunstancias si estoy viviendo esta realidad? Pero independientemente de vivir esta realidad, uno puede dejar de observar la realidad como propia y ser el observador externo de la realidad y dejar de ser víctima de las circunstancias para empezar a cambiar las circunstancias. ¿Y cómo empezamos a cambiar las circunstancias? Todo depende de nuestra percepción. Nosotros tenemos libre albedrío. ¿Qué significa tener libre albedrío? El libre albedrío no es para tomar té o café. El libre albedrío es para que cuando llega una situación que aparentemente
se manifiesta y se expresa como negativa, uno tiene el libre albedrío, tiene la posibilidad de elegir. ¿Elegir qué? Elegir que esta situación no me va a transformar en víctima de las circunstancias. Tener libre albedrío es poder escoger más allá de mis impulsos, más allá de la necesidad de caer. Yo tengo adentro una chispa divina, tengo adentro un potencial espiritual que me puede dar la posibilidad, si activo ese libre albedrío y activo la percepción verdadera de cómo tengo que reaccionar para estar por encima del desafío. ¿Y eso cómo lo logro? Nuestros sabios nos dicen, una de las claves es el agradecimiento. Pero van a decir, agradecer situaciones negativas. ¿Cómo ante una situación negativa yo puedo agradecer? Bueno, Moshe nos enseñó que toda su vida a través de su nombre fue el agradecimiento con Batia. Pero no solamente agradecimiento con Batia que lo salvó, fue el agradecimiento de que terminó en la casa del faraón y que de alguna manera todo lo que pasó fue un plan divino, que tuvo que salir de la casa de su madre, que estuvo en peligro y todo lo que pasó. Cuando nosotros volvemos al tema de la circunstancia negativa, cuando nosotros ante una circunstancia negativa reaccionamos con una frecuencia emocional negativa, es decir, me deprimo, pienso que el mundo se me viene abajo, me lleno de culpa, me lleno de vergüenza, de esa manera no vamos a salir de la situación negativa. Algo adentro de nosotros nos dice, pero esa es la respuesta. Pero en realidad, esa no es la respuesta. La respuesta es trascender la circunstancia negativa. Y una de las claves es el agradecimiento. Cuando una persona, no lo veo, yo no veo que esta situación es buena, pero no dejo que mi mente se llene de lo otro, porque mi mente es un recipiente, se va a llenar de una cosa o de la otra. Si lleno mi mente a partir de esta circunstancia, de la que pienso que soy víctima, con emociones, con energías negativas, así se va a llenar mi mente. Y yo no voy a poder salir hasta cambiar el patrón de conducta, hasta que me dé cuenta, ya pasaron 4 meses, esto no me está funcionando. Entonces, me pasaba en mi situación, mi hermana me decía todo el tiempo, agradece, agradece, agradece. Yo no entendía, ¿cómo voy a agradecer? Pero la Torá nos dice que si uno agradece por lo malo, empieza a activar lo bueno. Cuando uno agradece por lo malo, sabiendo que en el interior de lo malo hay un tesoro espiritual, hay un tesoro energético, hay una posibilidad de trascendencia, hay una posibilidad de que yo me conozca a mí mucho mejor de lo que pensaba que me conocía. O hay una posibilidad de romper con muchos parámetros de la vida que uno vivía antes del desafío y reconstruirse. Ajá, es verdad. Para reconstruirse a veces uno tiene que pasar por una situación difícil, uno tiene que entrar en una situación de shock, en una situación de quebranto, pero es lo mismo que pasa con una semilla. Cuando nosotros colocamos una semilla en la tierra para que germine, para que florezca la semilla, para que saque un buen fruto, la semilla adentro de la tierra tiene que explotar, tiene que pudrirse, tiene que quebrarse, tiene que desaparecer. Y de ese vacío surge una luz muy grande, surge un árbol, un fruto, surge. No sé por qué me dice que en 10 minutos va a terminar, les mando de vuelta. Esto nunca me pasó normalmente, pero acá dice que en 10 minutos termina. A ver, dice actualizar. No sé cómo se hace esto. Bueno, yo les mando en 10 minutos más para la próxima vez para entrar de vuelta. Pero del quebranto, del dolor, del shock, de la dificultad, nacen energías nuevas. Y cuando una persona pasa por situaciones difíciles, es verdad que el tiempo hay que pasarlo.
el dolor existe. Hay una frase muy linda que leí hoy que decía, me encanta aprender lecciones en la vida, pero también a veces el maestro más grande fue mi dolor. Del dolor también podemos aprender mucho. Entonces, pero ¿cómo podemos sacar lo mejor de cada situación? A pesar del quebranto, a pesar de la dificultad, a pesar de llorar, a pesar del shock, cuando tomamos esa circunstancia, esa dificultad y agradecemos. Agradecemos a Hashem. Hashem, yo la verdad que no entiendo lo que estoy pasando, pero si tú lo estás mandando y es parte del plan divino, quiere decir que yo debo aprender algo. Algo va a surgir de mí. Mi mejor versión se va a expresar seguramente a través de este desafío. ¿Y por qué? Porque las cosas negativas vienen del mundo superior, del mundo oculto. Este mundo oculto, que según la Kabbalah, se compara a el mar. Y el mundo revelado se compara a la tierra. ¿Por qué? Es muy sencillo. El mar oculta los peces, oculta todo lo que hay abajo del mar. Nosotros no lo vemos, simplemente vemos el mar. Y la tierra expresa lo que contiene la tierra. Entonces el mundo oculto es lo aparentemente negativo, pero que es como un mar que esconde muchas cosas positivas. Y el mundo revelado es simplemente lo que se ve como bien y para nosotros es catalogado como bien. Por eso debemos entrar al mar. ¿Qué significa entrar al mar? A pesar de que estamos en este mundo físico, comportarnos, entre comillas, como peces. ¿Cuál es la diferencia entre un pez y un animal terrestre? El pez nada en el mundo oculto. El animal terrestre está por encima de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros seamos como peces del mar. Es entrar, en realidad no hay que entrar porque uno decide entrar en situaciones de desafíos, pero Hashem a veces nos dice, te tocan estos desafíos, te expongo ante estos desafíos. Y uno, ¿qué hace? No, me resisto, no quiero, me duele. Uno se llena de esas frecuencias emocionales negativas, se llena de culpa, se llena de tristeza, de depresión, de ira. Uno no quiere, uno se resiste a entrar al mar. Pero dice Hashem, no, la manera de que encuentres el potencial divino, la luz dentro de la oscuridad, la enseñanza dentro de este desafío que estás pasando, es que entres al mar, que profundices en esta situación. ¿Y cómo entramos al mar de los desafíos? A ese mundo oculto es a través de adherirnos a frecuencias emocionales positivas a pesar de la circunstancia negativa y no ser víctima de las circunstancias. Como dijimos al principio, ponernos en neutral, luego aceptar, luego razonar, luego tener la alegría y luego encontrar la paz. Encontrar la paz a pesar de las circunstancias negativas es nadar en el mar. Entrar, es como dicen siempre que hay que adquirir el Olam Haba. ¿Qué es el Olam Haba? El mundo venidero. El mundo venidero es el mundo oculto. Aquí estamos en un mundo revelado. El mundo venidero es el mundo oculto. Pero uno debería adquirir el mundo venidero estando en este mundo. ¿Y cómo uno lo adquiere? A través de encontrar en los desafíos estas energías positivas y transformar los desafíos a partir de nuestra interpretación, a partir de nuestra respuesta de los desafíos aparentemente negativos. Y eso es encontrar la Yud y la Hei, encontrar a Hashem en el nivel más elevado de su nombre. Por eso el rey David en los Teilim dice, Ashrei, Agever, Asher Teyasrenu Ya. Dice, dichoso el hombre
que Hashem le pone desafíos. Y cuando habla de Hashem en este caso, porque sabemos que el nombre de Hashem se puede expresar de diferentes maneras, Hashem tiene 7 nombres, pero el nombre que aparece en este caso es Yud y Hei. ¿Por qué? Porque representa a los planos del mundo oculto. Y dice, dichoso el hombre que Hashem le da desafíos. ¿Qué significa? Dichoso el hombre que encuentra la luz dentro de los desafíos. Dichoso el hombre que encuentra a Hashem dentro de los desafíos y entiende las lecciones. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el agua? El agua es el principio de lo que estábamos hablando. Moshe fue rescatado del agua. Muy bien, Joy, ahí, Lejaim. Moshe fue rescatado del agua. Es decir, Moshe tenía una conexión muy fuerte con el agua. Moshe estaba clarito. Moshe sabía que la verdadera luz proviene de la oscuridad. La verdadera luz proviene de nuestros desafíos, que los desafíos en realidad sacan lo mejor de cada uno de nosotros. Esa es el agua de la cual fue salvado Moshe. Y Moshe siempre lo recordó este concepto. Es el agradecimiento en el agua, el agradecimiento en lo oculto, el agradecimiento en las dificultades. Esto es realmente maravilloso. Y recordemos bien, ya que Moshe fue salvado desde el agua y él tenía esa conexión con el mundo oculto, derivando las enseñanzas más profundas de los desafíos, por eso Moshe pudo abrir el Yam Suf, por eso Moshe pudo abrir el gran desafío que tenía el pueblo de Israel, cuando tenían delante de ellos un mar rojo que les impedía proseguir, y atrás el ejército egipcio. ¿Y cuál es el final de la redención? No cuando salieron de Egipto, sino cuando se abre el Yam Suf y ellos cruzan. ¿Quién lo abrió el Yam Suf? ¿Quién abrió el agua y demostró lo que está atrás del agua, adentro del agua? Fue Moshe Rabbeinu. Moshe abrió las aguas. Moshe de alguna manera le demostró al pueblo de Israel, acá no hay pruebas, señores. Esto es un Matrix, esto es una ilusión. Acá hay una oportunidad. Él fue salvado de las aguas y él salvó al pueblo de Israel de esas aguas turbulentas, de esa negatividad que aparecía delante de ellos. Pero él pudo abrir las aguas y reconocer que abajo había mucho potencial divino. Les voy a mandar el próximo. Entren de vuelta en el mismo Zoom, por favor. Ahora que se va, dice menos de un minuto. Bueno, lo voy a apagar y entramos de vuelta.